fueron financiadas, auspiciadas por las respectivas coronas. En cierto modo, y por lo que hace a nuestro país, pues todos los viajes formaban parte de un mismo proyecto, o formaron parte de un mismo proyecto de política científica. Hasta 17 expediciones se enviaron, entre otras, grandes expediciones al continente americano. Buscaban la apertura al exterior, buscaban la conexión con personalidades, con instituciones europeas de prestigio, y ahí jugaron un papel importante pues nuestros científicos más adelantados. Evidentemente Jorge Juan. Jorge Juan, ¿por qué? Pues porque desde el año 1746, desde enero de 1746, que regresa de su aventura americana, es corresponsal, aquí tienen ustedes el acta de la Real Academia de Ciencias de París, es corresponsal de esta institución que junto con la Royal Society de Londres son las emblemáticas hasta que nazca con posterioridad la de Berlín. Lo mismo sucede con Ulloa, que es miembro, a su vez, de la de Londres, como también lo será Jorge Juan. Por eso, estas figuras emblemáticas son las que un poco nos sirven de nexo, e intentan sacarnos de ese retraso en el que la política hermética de Felipe II nos había conducido. Las expediciones a América, evidentemente, empiezan con la más importante de todas las expediciones que tienen lugar durante el siglo XVIII, o al menos en su primera mitad, que es la expedición geodésica franco-española al Virreinato del Perú. Que esto lo cuente yo aquí en Novelda, pues puede resultar ocioso, pero lo tengo que decir porque Jorge Juan, ya se ha dicho, pues resulta ser persona imprescindible, y si además en su tierra, en su ciudad, no se vierten comentarios elogiosos y se reconoce su figura, ¿dónde lo vamos a hacer? Evidentemente. Bueno, esta expedición hispano-francesa o franco-española, como quieran, de 1736, es probablemente el más conocido de todos los viajes científicos y, según la totalidad de los estudiosos de las expediciones científicas, el que sirve de modelo para posteriores empresas. Saben que el siglo XVIII empieza dividido en dos bloques acerca de cuál es la forma exacta de la Tierra. Están quienes siguen el modelo estrictamente cartesiano, modelo Cassini, como pueden aquí a izquierda, o de Picard, y luego los que siguen el modelo newtoniano, o como decía el almirante Guillén, la teoría de la sandía y del melón. Si está achatado por los polos, está achatado por el ecuador. Bien, aquí hay dos figuras claves en esta disputa, que son los Cassini y, evidentemente, Isaac Newton, para que tengan presente sus figuras. Los Cassini son una saga importante de astrónomos, son además directores del Observatorio Astronómico de París, basándose en diferentes mediciones efectuadas por ellos, pues habían llegado a conclusiones diferentes a las que el propio Newton enunciaba en sus famosos Principia Mathematica, sus principios matemáticos referidos al achatamiento de la Tierra por los polos. La Academia de Ciencias de París lo que decide es organizar un par de expediciones para intentar zanjar la cuestión. Una de ellas, pues, es enviada evidentemente a los reinos del Perú, encabezada por Louis Gaudin, pero ha pasado a ser conocida como la de la Condamine, porque tenía, pues, era mejor comunicador, podríamos decir en nuestros días. Hay diferentes personajes importantes, pero aquí tienen Gaudin, la Condamine, Bouguer, etcétera, etcétera, etcétera. Al tener que marchar a un territorio cuya titularidad era de la corona española, hubo que pedir permiso. Al ser dos Borbones quienes se sentaban en los tronos de Francia y España, no hubo excesivos problemas para que ese permiso fuera concedido. ¿Quién actuó? Actuó Patiño, don José Patiño, que es el que nos acaban de comentar. Y Patiño lo que exigió es que fueran dos cualificados, en ese momento dos jóvenes, pero ya cualificados, matemáticos y astrónomos, y sobre todo tenientes recién ascendidos de Guardia Marina, Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Esta es, en síntesis, lo que ustedes ya conocen. Pero claro, la cuestión es una cuestión enormemente interesante y que para poderla dilucidar es necesario mandar otra expedición a la vez a Laponia.
La del Ecuador me dirá el grado del arco de meridiano. En Laponia harán lo mismo. Aquí será un científico importante en la época, Maupertuis. Le acompañarán pues otra serie de científicos no menos importantes. Allí fue Celsius, por ejemplo, con ellos. Y determinaron con relativa rapidez el grado que existía, la longitud que tenía el grado del meridiano en ese territorio. Contrastaron y, evidentemente, se llegó a la conclusión de que la Tierra era una esfera achatada por los polos. De esa manera Voltaire se regocijó diciendo que la expedición franco-española o hispano-francesa no solamente había logrado achatar la Tierra, sino también la cabeza de los Cassini, a los cuales, pues, evidentemente, no podía ver. Las tareas en América, simplemente recordad, aquí tienen el itinerario seguido exclusivamente por Jorge Juan, tanto a la ida como a la vuelta. Es un itinerario pues, que le tiene fuera de España desde el año 36 hasta el año 46, hasta que regresa a Madrid a principios del año 46. Trabajos durísimos, ya se sabe, tienen unos instrumental, ahí la meridiana, la famosa meridiana, que aquí yo creo que es suficientemente conocida, en las difíciles condiciones que hubieron de padecer en el altiplano para poder llevar a cabo esas triangulaciones. Bueno, el hecho es que esta expedición culmina con éxito, aunque Antonio de Ulloa tiene enormes dificultades para volver, es apresado por los ingleses, pero eso le permite pues quedar retenido en Londres cuando descubren su personalidad y su oficio, pues le restituyen sus bienes y encima le hacen corresponsal de la Academia de Ciencias, de la Royal Society. Bueno, lo que sucede es que los españoles, Ulloa, Jorge Juan y Ulloa, se adelantan sobremanera a los franceses a la hora de publicar los resultados científicos de la expedición. Y esto es lo que los va a consagrar, y los que les va a valer el reconocimiento en todo el mundo científico, en la Europa del momento. Esas observaciones astronómicas y físicas de los reinos del Perú, elaboradas por Jorge Juan, aunque firmadas, como bien saben, por su compañero Ulloa, de la misma manera que Ulloa elaboró la relación histórica del viaje a la América Meridional y firmó también Jorge Juan, se adelantan a los resultados que publican a trancas y barrancas los franceses, porque están sumidos en constantes disputas. La Condamine tardó en dar a la luz los resultados que ellos habían anotado. Y evidentemente el viaje trae, por eso se toma como modelo a seguir. No solamente se lleva a cabo el objetivo fundamental, y esto es característico del resto de expediciones científicas, sea el país que sea el que la mande. Hay un objetivo primordial, pero no se renuncia a ningún otro científico. En los barcos embarcan auténticos estados mayores de científicos de todo tipo, pluridisciplinares, podríamos decir que eran estas expediciones. Por eso tenemos unos resultados científicos y por eso tenemos además esta relación histórica, que es un magnífico recorrido por la historia, la etnografía, las características de todos y cada uno de los pueblos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además elaboran un informe, un durísimo informe sobre la situación en colonias, un informe que permaneció escondido, oculto en los cajones de alguna de las covachuelas de la Secretaría de Marina, hasta que en los años 20 del siglo XIX pues sería exhumado por David Berry, un inglés, con el título tan sugestivo de Noticias Secretas de América. Un informe, ya digo, muy crítico con la actuación de las autoridades coloniales y en general con la política que desde la metrópoli se seguía con las posesiones americanas. Bueno, esta expedición primera, por eso me extiendo un poco en ellas, además de resolver esa polémica científica, tuvo efectos políticos e institucionales enormemente significativos. Se demostró que la exploración americana podía hacerse desde supuestos científicos y eso al Estado borbónico español le permitía integrarse en ese concierto internacional y adquirir un prestigio del que andaba
todavía un tanto escaso. Esto es lo que permite que casi no a renglón seguido, pero sí al cabo de unos pocos años, se vuelva a organizar una expedición también con objetivos astronómicos. La observación del paso de Venus por delante del disco solar en la Baja California. Se podía observar en varios lugares. Se sabía bien cuándo pasaba Venus a lo largo del siglo XVIII por delante del Sol. Bueno, de nuevo franceses y españoles se embarcan en la misma aventura. El territorio escogido es la Baja California. Hay otros lugares del Pacífico donde también se llevó a cabo. Les pongo aquí este mapa de finales del siglo XVII, pero inmediatamente pues les traslado una cartografía más actualizada. Ahí tienen ustedes lo que es la Baja California. Esta expedición estuvo encabezada por Vicente Doz, por Salvador de Medina, emparentado con su paisano Jorge Juan, había casado con una sobrina, cuando Salvador de Medina estuvo en Alicante prospectando una mina pretendidamente de azogue en la Alcoraya. Y también estaba integrada por un personaje muy importante, el abate Jean-Baptiste Chappe d'Auteroche, que ya había observado el paso de Venus en los años 30 en Siberia. Coinciden en el tiempo con la observación que lleva a cabo en su primer viaje el capitán Cook en Tahití. La misma, ese es el objetivo que llevaba. Lamentablemente esta expedición acabó en un fiasco no científico, pero sí, digamos, humano. Fallecieron como consecuencia de una epidemia los expedicionarios. Aquí les he traído el grabado donde se escenifica el entierro, el funeral, precisamente de Chappe d'Auteroche. Ello no impidió, sin embargo, que este buen abate francés pudiera anotar todas las observaciones que con posterioridad fueron publicadas con este título del viaje a California para estudiar el tránsito de Venus por delante del Sol. Con ser enormemente importantes las expediciones científicas, mayor relieve adquirieron las expediciones botánicas. Este quizá es uno de los bloques más importantes de los viajes científicos que la corona española envía a América. La flora americana fue objeto de interés preferente en las últimas décadas, la segunda mitad del último tercio fundamentalmente del siglo XVIII. Y ello fue debido a la necesidad que se planteaba desde la metrópoli de controlar la producción y explotar con posterioridad las riquezas naturales de las colonias. Aquí el sentido utilitarista, el sentido utilitario tan característico del siglo XVIII, marcó todo el proceso.